La alquimia como metáfora psicológica. En la actualidad, el simbolismo de la alquimia nos es ajeno, y por consiguiente el tema de este seminario puede parecer extraño si no se está familiarizado con el enfoque psicológico de esta disciplina. Inicialmente, parece que la alquimia tuviera poco que ver con el estudio de la astrología, y, lo que es aún peor, el ego que jamás se ha interesado por los autores contemporáneos que abordan el tema cree generalmente que en la alquimia se trataba de convertir, literalmente, el plomo en oro. Como la ciencia moderna ha dado definitivamente por muerta esta aparentemente ingenua fantasía medieval, la alquimia ha ido a parar al cubo de la basura, junto con la tierra plana y otras reliquias de nuestros antepasados, a quienes tan cómodo nos resulta considerar ignorantes. Me gustaría empezar aludiendo brevemente a algunos aspectos históricos de la alquimia, antes de ponernos a estudiar la importancia que tiene para nosotros en cuanto mapa psicológico y sus estrechas relaciones con el simbolismo astrológico. Es probable que al final de esta jornada sigan ustedes teniendo algunas reservas y que no corran a la cocina a transmutar el plomo en oro, pero creo que verán que la simbología alquímica es un instrumento tan importante para la comprensión de la astrología como lo son los mitos y los cuentos de hadas, métodos que, como ya saben, considero sumamente valiosos para adentrarse en el significado de los símbolos astrológicos por la vía de la imaginación. El estudio y la práctica de la alquimia no se limitaron a la civilización occidental. Hay una antiquísima tradición alquímica china, y también conocieron la alquimia los árabes durante los primeros siglos de la era cristiana. En Occidente hubo dos grandes florecimientos de la alquimia. Uno de ellos se dio en los primeros siglos del cristianismo y se centró principalmente en Alejandría, y el segundo, ocurrido durante el Renacimiento, tuvo lugar sobre todo en Italia y Alemania. Este último se mantuvo hasta el siglo XVIII, época en la cual la alquimia y la química se separaron, lo mismo que la astrología y la astronomía. El contenido interior, o psicológico, tanto de la alquimia como de la astrología, se separó de su estudio exterior o físico, y desde la Ilustración, la química y la astronomía, que son ramas de lo que actualmente llamamos ciencia, han renegado de sus orígenes. Ahora bien, los textos alquímicos del Renacimiento y los escritos de los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo ejercieron gran fascinación sobre Jung, quien sentía que cualquier cosa que tuviera un poder iluminador de tal magnitud debía haber incorporado en su seno una profunda verdad psicológica. Encaró entonces la alquimia desde la misma perspectiva que había usado con el simbolismo de los mitos y de los cuentos de hadas. Con otras palabras, consideró la simbología alquímica como un mapa de la evolución psicológica, y en particular como un mapa de la dinámica del desarrollo inconsciente del proceso que él llamó de individuación. Al parecer, la alquimia, como la mitología, se configuró como un producto ingenuo y espontáneo del inconsciente. Es en realidad una forma de mitología, que se vale de imágenes muy diferentes de las del mito, pero que emerge de ese mismo mar del inconsciente colectivo que a lo largo de milenios ha dado nacimiento a las historias de los dioses. El punto, que al parecer constituye la piedra con que tropieza la mente moderna, siempre que intenta entender la alquimia, es la extraña fusión de lo físico y lo psíquico, el hecho de no diferenciar entre la materia inanimada y los estados interiores. El oro físico y el oro psíquico son lo mismo en los escritos alquímicos, y de manera semejante, la materia innoble se encuentra tanto en el interior del alquimista como fuera de él. Desde la Ilustración se ha escindido, en un nivel racional, el ámbito físico y el psíquico, y se ha aceptado esta escisión como un enunciado verdadero sobre la naturaleza de la realidad. Pero son muchas las cuestiones importantes referentes a la validez de esta dualidad cartesiana que comienzan a surgir en la actualidad en el seno de la comunidad científica, y parece que,
A pesar de todos nuestros esfuerzos intelectuales, el inconsciente hace caso omiso de esta escisión. El dominio de la sustancia y el dominio de la psique son, por lo que respecta al inconsciente, indisolubles. Son simplemente diferentes manifestaciones de una realidad central. Tal es la perspectiva que necesitamos recordar si hemos de llegar más allá de las rarezas de los escritos alquímicos. Pero, para el caso, es la misma perspectiva que debemos tener presente también cuando nos ocupamos de astrología, porque toda influencia planetaria puede expresarse en un nivel corporal, como un acontecimiento externo, como un estado emocional o espiritual, como una ideología, como otra persona con quien establecemos una relación, o como cualquier combinación de estos diversos niveles. De tal manera, si tenemos presente que el plomo y el oro alquímicos son dimensiones de nosotros mismos y que el alquimista y su obra son símbolos de un proceso de despliegue individual, podemos empezar a ver que la alquimia nos ofrece un mapa muy importante de nuestra evolución interior. Todos los escritos alquímicos insisten enérgicamente en que la alquimia acaba lo que la naturaleza deja imperfecto. Dicho de otra manera, librada a sí misma, la naturaleza o la naturaleza humana anda a tientas, en un estado de conflicto y confusión, y el alquimista se veía a sí mismo, o a sí misma, porque había mujeres alquimistas, como transformador de ese caos natural, como el individuo que interfería en la creación noble pero imperfecta de Dios, para cumplir su designio evolutivo final. Pueden ver ustedes lo avanzada que era para la mentalidad cristiana primitiva una perspectiva psicológica semejante, que constituye, de hecho, una clara herejía. Implícita en esta creencia se halla la convicción de que, en cierta medida, para su redención, Dios depende de la conciencia humana, más bien que está de él, y de que el esfuerzo individual realiza de algún modo lo que la divinidad es incapaz de hacer en el mundo manifiesto. Naturalmente, esta gran herejía puso a la Iglesia en estado de alerta, porque desde los primeros tiempos del cristianismo hasta la Reforma, la Iglesia, y no el individuo, tuvo en sus manos las llaves de la salvación. Los alquimistas eran cristianos, pero de un tipo muy especial, y por consiguiente fueron objeto de persecución. Por eso ataviaron sus doctrinas con un simbolismo muy florido y muy extraño, para disimular la enormidad del enunciado herético que formulaban. La alquimia presentaba una visión del mundo, en la cual el individuo no es ya un pobre pecador, desvalido y condenado si no lo socorren los brazos de la Madre Iglesia. Se ha convertido en un noble participante en la creación de Dios, y de hecho es capaz de realzar o de transformar esa creación por obra de su esfuerzo individual, su sinceridad consigo mismo, su integridad y su responsabilidad moral. Estos conceptos son profundos y difíciles, pero me gustaría que los considerasen ustedes cuidadosamente. Si reflexionan un poco sobre esta cuestión clave, es decir, la transformación de la naturaleza por la vía del esfuerzo individual, se darán cuenta de que, aunque más manifiestamente religiosa en su lenguaje, es la misma perspectiva que adopta la psicoterapia moderna. El tema subyacente de la alquimia no es realmente la evaluación de oro. Lo que le interesa es la transformación de la burda sustancia de la naturaleza humana y la liberación de su potencial divinidad interior, no mediante la represión o la trascendencia, sino a través de la confrontación y la integración. A la alquimia no le preocupaba deshacerse de los aspectos más bajos de la psique. Se dirigía, en cambio, a la unificación y la totalidad. Ya pueden ver por qué Jung consagró 3 volúmenes a la psicología de la alquimia, porque equiparaba el proceso de la evolución individual con la gran obra alquímica. Ahora bien, otro rasgo interesante de la alquimia es que está intensamente teñida de astrología. La astrología aparece constantemente en todos los textos alquímicos, porque ambas se apoyan en la misma visión del mundo,
que lo exterior y lo interior se reflejan el uno al otro y son partes indistinguibles de una única totalidad. La famosa tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto, texto mágico y alquímico escrito en los siglos II y III después de Cristo, que se convirtió luego en la Biblia alquímica del Renacimiento, expresa con bellísima simplicidad que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, y así el milagro del uno se realiza. Esta visión hermética del mundo es familiar para todos los astrólogos que han estudiado los antecedentes de su arte, porque se basa en la ley de las correspondencias. Podrán encontrar este mismo enfoque en muchos textos astrológicos del siglo XX, porque tanto las escuelas de teosofía como Rudolf Steiner, Alice Bailey y otros han conservado la antigua visión hermética de la realidad. De tal manera, el principio de Marte, por ejemplo, no está representado solamente por un planeta. Se lo encuentra también en la Tierra como hierro, en el cuerpo humano como las glándulas suprarrenales, en la psique como el instinto agresivo, y así sucesivamente. Sátumo no es solamente un planeta, es también el plomo en la Tierra, y el sistema óseo en el cuerpo humano, y el impulso de autoprotección. Al Sol no solo se lo puede encontrar en los cielos, sino también en la tierra como oro, y en el hombre como el corazón y la capacidad de amar. La visión de un cosmos unificado, entrecruzado de conexiones que forman un número finito de líneas arquetípicas, era tan fundamental para la alquimia como para la astrología, de manera que las dos nunca se separaron. Los metales sobre los cuales trabajaba el alquimista no eran solamente sustancias reales sometidas a procesos de cocción. En ellos se reflejaban también los planetas y los grandes procesos cósmicos, de modo que si uno estaba transmutando plomo, estaba también transmutando a Sátumo, y a la vez estaba operando sobre los aspectos defensivos, oscuros, depresivos y estériles de la naturaleza y de sí mismo, con el objeto de liberar el oro solar de un corazón amante y de una visión jubilosa de la vida. Muchos de ustedes estarán familiarizados con esta perspectiva hermética en astrología. No es muy grande el salto que tienen que dar para entender que la alquimia hacia los mismos enunciados acerca de la vida. Los conflictos naturales a que se refieren los textos alquímicos, las imperfecciones de la naturaleza, son los conflictos naturales que vemos representados astrológicamente como cuadraturas y oposiciones en la carta natal, los desequilibrios entre los elementos. Un horóscopo perfectamente armonioso no existe, y no existe armonía perfecta en la naturaleza. Entonces, a estos conflictos naturales se dirigía la obra alquímica. Tomaba estos aspectos en guerra de la creación y del individuo, e intentaba efectuar alguna especie de cambio que pudiera permitirles operar juntos de forma más armoniosa, sin destruir la integridad de cada uno de ellos. Más adelante les hablaré con más detalle de las correspondencias astrológicas con las imágenes alquímicas. En este momento solo trato de ofrecerles una visión general del tema que estamos tratando. En los escritos alquímicos, la idea del momento astrológico propicio también ocupa un lugar importante, porque se suponía que la obra alquímica solamente se podía llevar a cabo en ciertos momentos óptimos. Dicho de otra manera, hay momentos favorables y otros desfavorables para entremeterse en la creación de Dios. ¿Cuál es el momento adecuado? Aquel en que los tránsitos son propicios. Si el alquimista intentaba hacer su trabajo mientras los planetas se mostraban particularmente antagónicos, eso era buscarse dificultades, y la obra se frustraba. Pero un conjunto mejor de configuraciones planetarias significaba que, por lo menos, uno podía esperar alguna pequeña ayuda de la naturaleza. Una vez más, vemos aquí un paralelismo con las diversas experiencias que el individuo va encontrando en las diferentes etapas de su vida. Hay momentos óptimos para hacer conscientemente un esfuerzo evolutivo, y hay otros en que lo mejor es dejarlo todo tranquilo.
Por eso, buena parte de la bibliografía alquímica se centra en la unidad de lo que está arriba y lo que está abajo, no solo teniendo en cuenta los componentes de la vida, sino también en función del momento propicio según la naturaleza. Ahora voy a darles un breve glosario de términos alquímicos para que puedan ir familiarizándose con ellos. Es probable que nunca vuelvan a usar estas palabras, a menos que quieran aterrorizar a sus amigos en alguna fiesta, pero el lenguaje alquímico es sumamente evocador. Tratar de comprenderlo es como procurar entender el lenguaje mítico. Es necesario dejar que la imaginación juegue con él en vez de intentar atraparlo con un exceso de interpretaciones racionales. La obra alquímica, para empezar, es aquello a lo que nos referimos al hablar de opus, que es simplemente la palabra latina que significa obra. En el lenguaje cotidiano, la usamos para designar el esfuerzo de un artista. Por ejemplo, hay quienes consideran que el magnum opus, la gran obra, de Beethoven, es la 9ª sinfonía. El opus se relaciona con el arte, y la alquimia lo entendía como una tarea sagrada, que merecía el esfuerzo de toda una vida. No era algo que se hiciera los domingos por la tarde, después de sacar a pasear al perro, sino un proceso al cual el alquimista dedicaba nada menos que todo. Además, el opus no se hacía por lucro. El hecho de que uno de sus derivados pudiera ser el oro físico, en realidad no tenía la menor importancia. El opus era una ofrenda a lo divino. Oyente, ¿para ser alquimista había que ser también astrólogo? Liz: sí, no eran dos cosas aparte. En el aprendizaje de la alquimia, la única forma de aprenderla era estudiándola con algún maestro. La astrología era imprescindible, y tenía su lugar tanto en el lenguaje como en el proceso y la obra. Además, verán también que más adelante, en la tradición alquímica, durante los siglos XVI y XVII, la alquimia y la astrología fueron también inseparables de la medicina. Las tres estaban ligadas porque el cuerpo era uno de los principales terrenos en que se trabajaba con el proceso alquímico. Paracelso fue una de las figuras más importantes de la alquimia renacentista y ejerció sobre Jung más fascinación que ningún otro alquimista. Las repercusiones de su obra se hacen sentir todavía hoy, tanto en el campo de la medicina como en el de la astrología y en el de la psicología. La obra de Paracelso ha conocido un florecimiento moderno en la homeopatía, que se basa en última instancia en la misma idea de las correspondencias que sirvió de base a la alquimia y a la astrología. Desde la perspectiva de la alquimia, el horóscopo es el mapa de un proceso, más bien que una enumeración de rasgos de carácter estáticos. Este es el vínculo que me interesa explorar más a fondo en el transcurso del día. Una buena manera de captar el sabor distintivo de los textos alquímicos es echar un vistazo a sus traducciones en el libro de Jung Psicología y Alquimia .1. Algunos de esos textos suenan como si el alquimista hubiera tomado LSD. Se encuentran en ellos las imágenes más extrañas, como el león verde que hay que encerrar, con las garras cortadas, en una vasija sellada. Encended fuego debajo del alambique, y primero el rey será consumido por el lobo, y después el lobo se devorará a sí mismo. Y así muchas otras. Estas imágenes, algunas de las cuales son muy violentas y grotescas, emergen directamente del inconsciente. Son el lenguaje de los sueños, de los estados psicóticos y de los mitos primitivos. En la alquimia también es esencial la expresión prima materia, que significa simplemente sustancia originaria, y que constituye la base del opus. Nadie sabe realmente con exactitud qué sustancia física consideraban prima los alquimistas. Los diferentes autores hablan de cosas también diferentes. Es muy frecuente que se refieran a la prima materia dándole el nombre de Saturno, o llamándola plomo, o de ambas maneras. Lo que esto implica es que, por ser la manifestación del gran maléfico, el plomo es la sustancia más innoble que hay en el universo.
Algunos alquimistas consideran que las heces constituyen la prima materia, y uno se pregunta cómo debe de haber olido el laboratorio durante el opus. Esta equiparación de las heces con la dimensión innoble e indiferenciada, y sin embargo potencialmente fértil, de la psique, es una idea que Freud apreciaba mucho. Se equipara las heces con lo innoble, pero son también los productos creativos brutos del ser humano. Es decir que, por lo tanto, en las heces están contenidas las simientes del oro alquímico. Podríamos entender la prima materia como los instintos primitivos que afloran en bruto desde el inconsciente, las compulsiones y los conflictos emocionales, los miedos y las pasiones que en algún momento de la vida se adueñan de todos nosotros. Es realmente el concepto freudiano del ello. Esta prima materia se encuentra continuamente en estado de conflicto. Es ciega, no tiene dirección alguna, posee un inmenso poder en potencia y está en constante batalla. En psicología y alquimia se reproduce un grabado bellísimo de la prima materia, que presenta el universo en su estado natural, previo al opus alquímico. Es una imagen de grandes rocas que se entrechocan, de enormes guijarros cósmicos que se precipitan unos contra otros, y en medio de todo ello, en recíproca batalla, están los diferentes símbolos de los signos zodiacales. Sobre una roca combaten un escorpión y un toro, y esa roca está chocando con otra, donde un carnero intenta embestir a una balanza. La imagen, vista como totalidad, transmite una sensación de confusión furiosa, agresión y conflicto. Eso es lo que veía la alquimia como prima materia. No creo que resulte difícil encontrarla dentro de nosotros, porque es nuestro estado de ser natural y no reflexivo. Cada vez que nos acosan afectos, compulsiones y erupciones irracionales de la clase que sean, ahí está la prima materia. Hay una serie de artículos sumamente interesantes que publicó Edward Edinger en Quadrant, la revista neoyorquina de psicología analítica. Los artículos se ocupan de las diferentes etapas del opus alquímico en relación con el análisis. Podríamos considerar las cosas desde el mismo punto de vista en relación con la persona que pide una consulta astrológica. Sea cual fuere la confusión, la crisis, el problema que obliga al individuo a empezar a cuestionarse su verdadera naturaleza, esa es la prima materia, la herida vital, el conflicto con la vida. La razón que expresa el cliente como motivo de su consulta puede parecer bastante superficial, pero por debajo de ella hay generalmente un dilema mucho más profundo. A veces, aunque no siempre, en alquimia se equipara el problema con Saturno, porque el conflicto tiene inevitablemente una cualidad propia de la sombra, algo oscuro, inferior y no evolucionado que hay dentro de la persona, y, visto desde la perspectiva alquímica, dentro de la propia naturaleza. Si nos referimos a un individuo, se trata ciertamente de la sombra, esa parte inconsciente de nosotros, que con frecuencia nos avergüenza porque es desagradable, infantil o tremendamente vulnerable, y que sin embargo contiene todas las potencialidades no vividas de la personalidad. La prima materia tiene siempre una connotación aparentemente negativa, propia de la sombra. Una de las cosas que Jung exploró en su obra sobre estos temas es la aparición de la simbología típica de la alquimia en los sueños de individuos modernos, que conscientemente no saben absolutamente nada de ella. Yo también, y creo que lo mismo le sucede a cualquier analista, lo he visto con frecuencia en los sueños de las personas con las que trabajo. Uno de los motivos oníricos alquímicos más comunes son las heces. Suele ser un tema muy incómodo de analizar. Sin embargo, en los sueños es frecuentemente el anuncio de que el individuo empieza a enfrentar algún aspecto, hasta entonces, no cultivado e inconsciente de sí mismo. Los sueños de lavabo son sumamente comunes, en especial el sueño en que uno anda en busca de un retrete porque lo necesita urgentemente.
pero no encuentra ninguno, o hay ya 15 personas dentro, o el agua no corre, o se encuentra con cualquier otro impedimenta. Cuando uno empieza a trabajar realmente con las asociaciones personales relacionadas con este tipo de sueños, se revelan toda clase de sentimientos de vergüenza, incomodidad, vulnerabilidad y culpa que conducen directamente a una confrontación con los aspectos de la personalidad que se relacionan con la sombra. Si abordamos este tipo de sueños a través de la lente de la alquimia, podemos ver que hay un potencial en las heces. Nos anuncian algo por venir, el comienzo de un proceso. Y en cuanto a astrólogos, también podemos, desde la misma perspectiva, dirigir los ojos a Saturno en la carta natal, y también en los tránsitos y en las progresiones. Se abre así una forma muy creativa de abordar un área que de otra manera podría ser considerada solo como algo muy desagradable y grosero. La primera materia es el comienzo del opus. Al final del opus está el lápiz, que en latín significa piedra. Tampoco estamos realmente seguros del significado de este término, que tanta importancia tiene en alquimia. A veces se dice que el lápiz es oro, pero los textos alquímicos enuncian incansablemente que su oro no es el común. Al misterioso lápiz, que el alquimista intentaba liberar de la confusa matriz de la prima materia, se lo equipara con toda suerte de cosas extraordinarias. A veces se lo llama la piedra filosofal, a veces el jardín de los filósofos, a veces se dice que es una rosa, o una flor de loto, a veces que es un diamante. Se lo equipara con Cristo, con el unicornio y con la extraña imagen del hermafrodita coronado. Todas estas representaciones diversas del lápiz están atravesadas por un único hilo conductor, la idea de algo sagrado que es menester extraer de la sustancia innoble que constituye el comienzo del trabajo. En cuanto al aspecto psicológico, hasta donde puedo entenderlo, creo que el lápiz se relaciona con un sentimiento de la esencia individual, lo que Jung llama el sí mismo. Es a la vez individualidad y divinidad, el sentimiento de un destino y un significado peculiares y únicos en la vida. En lenguaje religioso, es el Dios interior, el espíritu individual. Es lo que nos da un sentimiento de permanencia, capaz de sostenernos en medio del fluir de los cambios de la vida. Si una persona no tiene este sentido de su propia peculiaridad y de su validez interior, está a merced de lo colectivo y de los acontecimientos externos, y no puede encontrar continuidad ni propósito en la vida. La existencia se ve entonces llena de peligros, y uno tiene miedo de entregarse, de amar. Sin ese sentimiento de seguridad interna, no se puede amar, ni se es capaz de crear nada original. Los alquimistas creían que el lápiz era inmortal e imperecedero, y que ejercía un efecto catalítico sobre lo que lo rodeaba. Con otras palabras, si el alquimista podía producir el lápiz, éste, por el solo hecho de serlo, transformaría otras sustancias innobles. Es lo mismo que la idea china de estar en el Tao. El lápiz se autorreproduce y tiene un efecto permanente. En un nivel psicológico, hay algo en esta autoridad interior que confiere al individuo un efecto profundo sobre el medio, no porque él se esfuerce por tener poder o porque haya llegado a un estado de perfección espiritual, sino porque es como si ese núcleo de sí mismo movilizara la psique de otras personas. Decimos entonces que tiene mana, una cualidad de autenticidad e integridad interior que afecta de forma muy poderosa a los demás. Creo que el lápiz, y el anhelo que en todos nosotros hay de encontrarlo, es la base de muchas y muy poderosas proyecciones sobre figuras religiosas y políticas, no solo positivas, como Cristo o Buda, sino también negativas, cuando toda una nación proyecta lo que es esencialmente una responsabilidad íntima e individual sobre un líder carismático como Hitler o Khomeini. Como ya he dicho, a veces se representa al lápiz como un hermafrodita, es decir, tiene tanto aspectos masculinos como femeninos.
En los textos alquímicos se llama Mercurius, a este hermafrodita divino, y Mercurius es uno de los símbolos principales de la alquimia. Vale la pena que tratemos de entender su significado. En cierto modo, hay una relación entre la figura de Mercurius y el símbolo astrológico de Mercurio, porque los procesos de percepción y comprensión vinculados con Mercurio, o sea, la capacidad de conciencia, son parte de la magia del lápiz, pero Mercurius es mucho más que Mercurio. Es una imagen bisexual hondamente paradójica. Procuren tener paciencia con estas metáforas circulares que parecen no tener sentido, porque bien valen el atisbo de comprensión que se pueda alcanzar. En la alquimia, Mercurius es el lápiz, la meta del trabajo, la chispa divina oculta en la naturaleza bruta, el oro que es nuestra verdadera esencia y nuestra vivencia de una individualidad significativa. Es también el Cristo andrógino, la progenie de Dios, el Espíritu Divino que se humaniza encarnándose. En lenguaje místico, cada individuo contiene a Cristo y es hijo de Dios. Son sentimientos profundamente religiosos, que no entran en contradicción con el cristianismo. Pero Mercurius es también la prima materia, el animal innoble, hediondo, diabólico y acosado por los conflictos que hay en todos nosotros. Existe una secreta unidad entre Mercurius como sustancia innoble y Mercurius como oro alquímico. Las heces que tanta culpa y vergüenza causan son secretamente lo mismo que la figura luminosa de Cristo, y esto sí es herético. Por tanto, el alquimista no se empeña en transformar algo en otra cosa. Trata de liberar lo que siempre estuvo allí, velado por una forma más oscura y primitiva. Esto reduce al absurdo la idea de que tenemos que dejar atrás los aspectos innobles de nuestra naturaleza para llegar al espíritu, porque el espíritu es naturaleza innoble, transformada más bien en su manifestación que en su esencia, mediante el poder mágico de la conciencia. Dicho en términos más ordinarios, no son los aspectos fuertes, desarrollados y bien adaptados de la personalidad los que brindan las grandes gratificaciones íntimas, sino las partes infantiles que despreciamos y nos esforzamos por ocultar a los demás y a nosotros mismos. Con frecuencia se oye que los artistas intentan expresar este sentimiento de liberar una esencia. No se esculpe un caballo en un trozo de piedra, se revela el caballo que estuvo siempre encerrado en ella, esperando el ojo y la mano del escultor. Es una revelación de la esencia individual y única que siempre ha estado oculta en el revoltijo inconsciente y aparentemente caótico, doloroso y ciego que llamamos problema o síntoma. Algo ha cambiado, y sin embargo, todo continúa siendo lo mismo. Uno sigue teniendo el mismo horóscopo que tenía al comienzo, y todavía es la misma persona. Por eso los alquimistas escribían que Mercurius era la prima materia y también el lápiz. Nada se añade ni se quita, sino que se produce una transformación química o alquímica. Y lo que resulta todavía más hondamente paradójico es que el alquimista también se identificaba con Mercurius. El trabajador que a conciencia decide intervenir en la sustancia innoble es secretamente la misma sustancia innoble, y es también el oro que constituye el objetivo del opus. Los alquimistas veían en su opus un proceso inevitablemente erizado de sufrimientos. No se lo consideraba un paseo por el campo ni nada parecido. Se comentaba que en ocasiones el opus enloquecía a la gente, y solo un grado considerable y excepcional de integridad, sinceridad y bondad podía ayudar al individuo a orientarse en el laberinto de confusión y peligro que era la obra en todas sus etapas. Por naturaleza, el inconsciente es proteico y tan capaz de hechizarnos y engatusarnos como de devorarnos, y únicamente una sólida fibra moral y una gran capacidad de entrega podían ayudar al alquimista a atravesar su propio cenagal. Por ejemplo, no se podía practicar el opus para enriquecerse con el oro. Este aspecto es muy importante si queremos descubrir lo que nos motiva a buscar el crecimiento espiritual, porque en nuestros motivos siempre hay mezcla.
El altruismo puro no existe, e incluso en la más elevada de las aspiraciones espirituales hay un residuo de la sombra, sed de poder, avidez de ser amado, o lo que sea. Los textos alquímicos asignan gran importancia a las cualidades conscientes necesarias para realizar la obra, entre ellas la fortaleza moral y física. Si el alquimista no las poseía en grado suficiente, era mejor que se dedicara a otra cosa, porque el opus exigía un esfuerzo tremendo a la totalidad de la persona. Imponía presión a todo, y especialmente a los eslabones más débiles de la cadena, y si el contenedor no era muy fuerte, la obra se desencaminaba, y los vaos se volvían ponzoñosos en todos los niveles. Probablemente entre los alquimistas hubo tanto bajas físicas como psíquicas, porque entonces se sabía muy poco de las combinaciones tóxicas, y es muy probable que algunos se envenenaran con el plomo o que accidentalmente volaran su laboratorio. Pero son los riesgos morales los que se recalcan con más frecuencia, y creo que son los que aguardan a cualquiera que decida inmiscuirse en la naturaleza, aventurándose en los dominios de la psique. Y hacer cartas astrológicas también es inmiscuirse. Los peligros del poder, la arrogancia y la seducción en diversos niveles acompañan siempre a la creación del lápiz. Nadie está exento. En los escritos alquímicos se encuentra repetida una y otra vez la frase Deo concedente, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios. Oyente, ¿a qué se refiere al hablar de riesgos morales? Liz, no me refiero a los riesgos más obvios, como terminar yéndose a la cama con los clientes, pues precisamente por obvios son los menos probables. Al intervenir en la creación de Dios, uno se identifica inconscientemente con Él. Ese es el gran riesgo moral que tan bien conoció Nietzsche, el riesgo de abusar del poder psicológico. Lo es también para el astrólogo y el psicoterapeuta, porque se adquiere poder mediante el autoconocimiento y el conocimiento de los demás, y la sombra está siempre al acecho con el fin de utilizar ese poder para sus propios intereses. La sombra es infantil, guarda todas las heridas y humillaciones que hemos sufrido en mayor o menor grado. El nifio rechazado en su fascinación edípica por la madre, o por el padre, si se trata de una niña, estará secretamente ávido de poder sexual y deseoso de humillar a todos, las rivales, reales o imaginarios. El nifio insoportablemente humillado por padres desaprensivos o insensibles, soñará en secreto con adueñarse del mundo, y estará lleno de despecho y envidia ante cualquiera que le parezca que tiene más que él. Cualquier incremento del sentimiento de potencia, belleza, derecho a ser amado o poder creativo, lleva consigo no solo elementos de curación y de exaltación de la vida, sino el riesgo de la inflación. Por eso los alquimistas insisten hasta el cansancio en que no son ellos, sino más bien Mercurius, o Dios, quien permite que la obra se realice. Ningún progreso se debe a la excelencia personal del alquimista, sino a la divinidad. Y esta es una advertencia muy prudente para el psicoterapeuta y el consejero astrológico, porque es muy fácil creerse que si el paciente se ha curado es porque uno es excepcionalmente bueno e inteligente, y no gracias a la intervención del inconsciente, Deo concedente. Oyente, en las escuelas esotéricas se suele recalcar que la obra debe llevarse a cabo para otros, no para uno mismo. Liz, sí, es cierto, todo el mundo lo recalca. ¿Quién quiere que lo atrapen desprevenido? Pero no basta comprometerlo conscientemente. Para cenar con el diablo se necesita una cuchara muy larga, y cualquiera que se meta con el inconsciente resultará, tarde o temprano, contaminado por él. Como usted dice, en eso insisten muchas escuelas esotéricas, pero a renglón seguido se dice al individuo que deje de pensar cosas malas, que no sea egoísta y se sacrifique, y que no haga caso de la naturaleza inferior o la reprima. Es cierto que no todas las enseñanzas son tan ingenuas, pero hay bastantes que sí lo son, y los problemas que provocan la inflación
y una sombra muy sucia campean por todo el dominio esotérico, lo mismo que en el terreno psicológico y en el astrológico, y, por supuesto, en el de la Iglesia. En los escritos alquímicos se advierte continuamente de los peligros de la arrogancia, la seducción y la corrupción. Otro rasgo del opus es su extremada impredecibilidad. No son solamente sufrimientos y riesgos morales lo que acompaña al alquimista a lo largo de su camino, también se lleva sorpresas. Mercurius es aquí verdaderamente el Hermes del mito griego, porque es un daimon muy escurridizo y malicioso, andrógino y moralmente ambivalente. Por eso el alquimista debe mantener la integridad moral, porque el inconsciente no puede. En ocasiones, Mercurius se muestra bajo un aspecto benéfico, y parece que todo anduviera sobre ruedas. Entonces uno tiene los sueños y las intuiciones que realmente le hacen falta. Pero, repentinamente, la psique da un vuelco y le hace a uno una jugarreta realmente terrible. Es la acción de la hado. Todo se desbarata y va mal. Una de las funciones de Hermes en el mito griego es seducir a los hombres para que se pierdan en la noche oscura. Mercurius puede mostrarse como una sirena fascinante, no siempre femenina, que por debajo de su encanto es totalmente corrupta y que conduce directamente a la castración y la muerte. Todo se vuelve súbitamente patas arriba, totalmente al revés. Lo que parecía amor se revela como manipulación y egoísmo, y lo que parecía duro y cruel se muestra hondamente compasivo. El proscrito se convierte en santo y la virgen en prostituta, y uno ya no puede confiar en nada, por un tiempo al menos. Como dice una de las brujas en Macbeth, lo bello es sucio y lo sucio es bello. O como lo expresó una vez un colega mío analista, procuro tomar todas mis decisiones a partir de un espíritu de profunda incertidumbre. No se puede estar seguro del resultado final de ningún proceso, ni siquiera alquímico. Uno no sabe si la cosa funcionará o no. Lo único que puede hacer es rezar, dea concedente, y seguir adelante con el esfuerzo, y si todo se va al traste, siempre puede tratar de descubrir la causa y después empezar de nuevo. Esperemos que en la misma encarnación. ¿Alguno de ustedes ha visto Stalker, la película de Tarkovsky? Es una imagen maravillosa de ese espíritu de incertidumbre, humildad e integridad interior que debe acompañar al individuo en su viaje hacia el centro, hacia aquello que en la película llaman la zona. El alquimista estaba en continuo riesgo de perderse por el camino, porque Mercurius venía durante la noche a cambiar toda la señalización. Esta es la dimensión más difícil del trabajo con la psique. Ya eso se debe probablemente el hecho de que organicemos escuelas psicológicas y esotéricas con doctrinas tan rígidas y terminologías tan especializadas. Eso nos hace sentir más seguros y nos ayuda a protegernos de esa angustia primaria de estar en contacto con algo que es imposible definir de acuerdo con ninguna ley conocida de la conciencia. Mercurius es realmente una imagen del inconsciente mismo, y el extraño triple rostro de esta figura, la vida primaria de la naturaleza, la esencia divina de la piedra filosofal y los intentos del yo consciente por encontrar algún sentido a todo eso, está contenido en la extravagante simbología de la alquimia. El alquimista debe confiar en Mercurius, pero éste es intrínsecamente indigno de confianza. Y sin embargo, no hay nada más en que confiar, y en última instancia no se puede hacer otra cosa que seguir los complicados meandros de este sorprendente personaje arquetípico. Creo que, por más ajenas y elevadas que puedan parecernos al principio, es muy importante que no perdamos de vista estas perspectivas cuando trabajemos con un tema natal, porque la totalidad de la carta es en algún sentido la prima materia, el magma originario, a partir del cual el individuo va dando forma a una vida. Sobre esa materia prima se inicia, desde el nacimiento, la obra alquímica. En su evolución,
el yo del niño se abre paso poco a poco a través de algunos de esos laberínticos pasadizos, mientras lentamente va formando por el camino el centro sólido de la piedra, entre frustraciones y sufrimientos, pero hallando también a su paso júbilo y gratificaciones. La alquimia postula un proceso que opera en el seno de la naturaleza misma, una pauta inteligente que intenta entretejer en un diseño sus propios opuestos en conflicto. Se trata de un proceso natural. Es imperfecto, como dicen los alquimistas, pero de todas maneras es un proceso, y cada individuo se empeña en sacarlo adelante, conscientemente o no. Pero una persona inconsciente e irreflexiva solo realizará su carta como prima materia, y el lápiz, si se forma, no será más que una figura imperfecta. Además, la vida de una persona así es sumamente predecible, porque está totalmente a merced de un hado externo. Si tienen ustedes un cliente que jamás reflexiona sobre sus motivaciones, con él pueden hacer un trabajo mucho mejor, en cuanto a ofrecerle predicciones concretas, que con la persona que ya ha empezado a intervenir en su propia psique. Por ejemplo, puede aparecer alguien que como personalidad esté muy poco formado y muy identificado con los valores colectivos, en vez de tener los suyos propios, y quizás esa persona acaba de enamorarse y esté realmente convencida de que todo va a seguir un curso como el de las novelas rosas. Y ustedes pueden ver que, en unos pocos años, Saturno en tránsito va a formar una conjunción, en la carta de esa persona, con su Plutón natal en la casa 7, en cuadratura con Venus. Lo más probable es que ese matrimonio se haga pedazos, porque el individuo está totalmente ajeno a las dimensiones inconscientes de la atracción entre ambos y a la dinámica. Inconsciente de la relación. Como en la prima materia, cuando la naturaleza es la ciega naturaleza humana, hay en ella cierta inevitabilidad. Es decir, que la predecibilidad es una propiedad de la sustancia primaria, por más que ésta sea, en esencia, caótica y esté llena de pasiones ciegas. Pero en el momento en que la persona se pone a reflexionar sobre su propia naturaleza interior, ya ha comenzado a inmiscuirse en ella. El proceso natural, que hasta entonces se daba en la oscuridad, ha recibido de pronto la luz que arroja sobre él el alquimista, es decir, el yo consciente en su esfuerzo por entender. El yo empieza a formularse preguntas importantes. ¿Quién soy? ¿Cómo han contribuido mis padres a dar forma a mis valores? ¿Hasta qué punto estoy en contacto con mis propios sentimientos, con mis motivaciones, con mis necesidades? ¿En qué medida reflejan mis acciones mi secreta necesidad de agradar, mi miedo al rechazo, mi terror de estar solo? Son interrogantes psicológicos, pero a la luz de una metáfora más antigua. Son también la obra del alquimista. ¿Qué significa ese sueño? ¿Dónde puedo ver dentro de mí esa figura? ¿Dónde soy inconscientemente destructivo, represivo, frío? ¿Quién es ese niño desconocido, lleno de potencialidades? ¿Qué partes de mí mismo estoy proyectando sobre amigos, amantes, enemigos, gobiernos o razas? Con frecuencia, un análisis de la carta natal puede servir de disparador de un cambio de perspectiva. Y precisamente a los cambios de perspectiva, debidos a enfrentamientos con el inconsciente, es a lo que se refiere la alquimia. Cualquier intento que hagamos de mejorarnos y de mejorar nuestra vida, entendiendo la dinámica de la carta natal, es parte de la obra alquímica, especialmente si se inicia abordando el dominio de la psicoterapia, porque eso equivale a tomar la materia prima de la psique, tal como la representa el horóscopo, y transformarla por medio de la intervención de la conciencia. Quizás ahora ustedes vean mejor qué es lo que entiendo por riesgos morales. La actitud que se tome hacia estos componentes primarios es de importancia decisiva, y ningún alquimista habría cometido la estupidez de erigirse arrogantemente en juez del ámbito inconsciente, porque eso habría sido, de hecho, juzgar a Dios, lo que significa considerarse uno mismo Dios. El horóscopo es un opus, un trabajo de toda la vida.
corremos los mismos riesgos y tenemos las mismas y terribles incertidumbres que el alquimista, aunque quizá no hagamos volar nuestro laboratorio. Pero tratar de mantener un total desapego y de refugiarse tras barricadas intelectuales es tan ineficaz hoy como lo era en el siglo XVI. De todas maneras, uno ya está contaminado. Oyente, entiendo el problema de un excesivo desapego, pero también hay un riesgo en inmiscuirse demasiado. Liz, sí, claro que lo hay. Entre identificarse con los componentes inconscientes y disociarse de ellos, hay un territorio muy vasto. La alquimia tiene sus metáforas tanto para expresar el exceso como la falta de compromiso. Si se está uno demasiado tiempo revolviendo lo que se cuece en la olla, empezará a inhalar las emanaciones ponzoñosas. Pero tampoco se puede dejar que se cueza solo, porque se quemará o explotará. Tiene que haber un compromiso constante con el proceso, pero también se lo ha de seguir a una distancia sensata. Además, son inevitables los periodos de dificultad. Esta dimensión del trabajo con la psique es bien conocida en los círculos analíticos, pero parece que en muchos programas de autoayuda se la deja fuera. Se espera que no haya confusión, ni errores, ni contratiempo alguno, y que desde el comienzo todas las respuestas sean claras y estén bien definidas. Pero no es así como se conduce Mercurio. El sentimiento religioso en la alquimia es muy profundo, porque es una aproximación a Dios donde se combinan la reverencia, el miedo y la adoración con la confianza en nuestro propio valor. No hay subvaloración de lo divino ni de lo humano. ¿Tienen algo más que preguntarme sobre la terminología alquímica que estoy usando antes de que pasemos a las dimensiones astrológicas? Oyente, usted habló de algo que llamó alambique. Liz, el alambique es la vasija en donde se realiza el trabajo alquímico. También se lo llama retorta. Generalmente era un recipiente de cristal, de base redondeada para apoyarla en una rejilla metálica, y de cuello largo ya a veces curvado. Hay una colección maravillosa de alambiques en el castillo de Heidelberg, por si tienen alguna vez ocasión de visitarlo. Una habitación ha sido reconstruida como laboratorio, ya que, a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, allí se llevaron a cabo muchísimos experimentos alquímicos. Las ilustraciones de los textos alquímicos muestran siempre estos recipientes y aparecen muchos de ellos en los grabados reproducidos en Psicología y Alquimia. El alambique tiene connotaciones de matriz y a veces se lo llama giro. La idea es que la obra es como la gestación de una vida nueva y se realiza en el interior de una vasija sellada. Sea cual fuere su contenido, el alambique se ve sometido al calor y a una elevada presión, pero el sello no se debe retirar en ninguna circunstancia, porque la obra se arruinaría, y el alambique debe tener la resistencia suficiente para no estallar bajo esta presión. Me parece que ya deben haberse imaginado lo que significa esto. En términos psicológicos, el alambique es una imagen de contención. Representa la capacidad de seguir aferrándose a los afectos, emociones y conflictos que bullen y burbujean hacia la superficie sin estallar ni actuarlos, del inglés acting out, actuación, es decir, la expresión externa y generalmente desordenada de elementos inconscientes sin antes haber tornado conciencia de ellos. El alambique representa un lugar intermedio entre la represión, que desconoce y niega esas poderosas erupciones del inconsciente, y la posesión, que hunde al individuo en el magma bullente y anonada las capacidades de opción responsable del yo. El alambique es, en cierto sentido, una imagen de las capacidades de contención de la conciencia. Si se resquebraja en mitad del trabajo, esto es una vívida imagen de un estado psicótico, porque el inconsciente se desparrama por el exterior, ya sin ningún contenedor que lo retenga. Si se quita el sello, entonces el individuo ha renunciado a responsabilizarse de su propio dilema, y los conflictos, expulsados hacia de afuera, salpican a todos los que están a su alcance.
El símbolo del alambique es muy importante en psicoterapia. Cuando los conflictos inconscientes empiezan a emerger a la superficie, la persona se siente compelida a actuarlos en el medio externo. Llegado un momento, todos queremos romper el sello. Queremos cambiar de terapeuta, dejar a nuestro o nuestra amante, casarnos, deshacer nuestro matrimonio, cambiar de trabajo, asaltar un banco, pelearnos e emigrar. Cualquier cosa con tal de librarnos del fuego abrasador. Creo que muchos de ustedes podrán reconocer esta necesidad de actuación, que se genera en la tensión y no tiene nada que ver con el hecho de tomar una decisión en plena posesión de las propias facultades. Es el síndrome de «me volveré loco si no puedo tener esto o hacer aquello otro», y encierra en sí una desesperación. Pero, si uno está verdaderamente entregado a un trabajo interior, no puede romper el sello. La represión es inadecuada, porque, al menos en parte, es la causa del problema. Pero tampoco es apropiado escapar del brete destrozándolo todo. Es una situación tremendamente difícil. Algunas de las imágenes usadas para describir lo que sucede en el alambique cuando las cosas empiezan a calentarse son bastante horribles y muy violentas. Hay lobos que se comen a los reyes y leones con las zarpas amputadas y animales que aúllan de dolor mientras se queman. Todo eso son formas primitivas que tiene la psique de representar su propio sufrimiento cuando, durante el proceso, en vez de proyectar al exterior los conflictos, uno los contiene dentro de sí. Oyente, ¿puede explicarnos la diferencia entre reprimir y contener algo dentro del alambique? Liz, puedo intentarlo. Creo que en la represión, aún no siendo algo deliberado, en el sentido de que uno se siente a pensar y diga, pues ahora voy a reprimir tal y tal cosa, está en juego una desconexión con una parte de uno mismo. Es una escisión, una mala disposición a tomar conciencia de algo que es esencialmente un problema interno. Freud usó la palabra represión para describir el mecanismo mediante el cual quedaban bloqueados y se excluían de la conciencia sentimientos y recuerdos con una carga sexual muy alta, generalmente de naturaleza incestuosa. Esos sentimientos eran reprimidos, se los censuraba y no se les permitía el acceso a la conciencia. Creo que, en un momento u otro, todos reprimimos cosas, a veces necesariamente, porque pasar por esa experiencia en mal momento podría ser demoledor para el yo, o tan doloroso que produjera un efecto más paralizante que curativo. Pero la represión crónica de un componente psíquico causa profundos problemas, porque nada de lo que hay en el inconsciente puede evolucionar ni expresarse realmente si no hay participación del yo. Es lo que creo que querían decir los alquimistas cuando declaraban que la creación de Dios necesitaba del opus para realizar aquello que no podía alcanzar la naturaleza. La naturaleza es el inconsciente, la vida primordial, en bruto, que sin la conciencia no puede cultivar ni expresar sus potencialidades. La represión cercena esas potencialidades, hasta que el inconsciente termina por alzarse en rebeldía. En la alquimia se requiere una participación constante en el trabajo. Uno no puede meterlo todo en el alambique, sellarlo, ponerlo sobre el fuego y después irse de vacaciones a la Costa del Sol. Para que haya una transformación, se requiere el concurso del alquimista. De otra manera, no tiene lugar. Hallamos una situación paralela en la física cuántica, en que la evolución y el resultado de un experimento dependen por completo de la participación del observador. La participación consciente, que significa tanto experimentar sentimientos, como tener intuiciones y establecer conexiones, es absolutamente necesario para que se produzca algún movimiento. El alquimista no puede dar la espalda al tormento de los animales que se calcinan en el alambique, que en realidad son imágenes de sus propios instintos atormentados al verse sometidos a la transformación. Es decir, uno tiene que sentir lo mismo que la criatura que está en el alambique.
Las angustias del lobo que se consume son las angustias del alquimista. La luz radiante del amanecer en la etapa de enrojecimiento del proceso es la esperanza y el júbilo radiantes del alquimista. Precisamente de este modo se describe en escritos alquímicos. El alquimista sufría el dolor del lobo y quedaba abrasado por el fuego y fertilizado por el rocío celestial. La represión es como si uno dijera «no, gracias» a esas vivencias. Uno observa el proceso desde cierta distancia, pero sin sentir nada. Cuando lo leemos en un libro, parece estupendo. Muchas personas que creen que tienen insight, literalmente, visión interior, por lo común de tipo intuitivo, que permite comprender de pronto una situación, y especialmente sus elementos inconscientes, dicen, «Ah, sí, yo sé que mi madre no me dedicaba mucho tiempo». O si no, «Oh, claro que yo adoraba a mi padre, pero es que él no estaba nunca». Pero al decirlo, no sienten nada. No conservan el recuerdo del dolor, la rabia y la soledad que se generaban en la desatención de la madre, ni de las fantasías intensamente eróticas que cristalizaba aquel padre ausente. Y el insight sin participación, sin compromiso, es completamente inútil cuando tenemos que vérnoslas con cuestiones de curación y transformación, y, para decirlo con el lenguaje de la alquimia, con la obtención de la piedra. Otro término alquímico al que más adelante me referiré con más detalle es la coniunctio. Esta palabra significa simplemente unión, la conjunción del macho y la hembra, y en astrología el término conjunción se deriva de la misma palabra latina. En la simbología alquímica, esta unión tiene lugar entre el rey y la reina, que están encerrados en el alambique. La coniuntio es un símbolo de unión interior, pero es también una imagen de la unión con otro ser humano y una representación del significado más profundo del matrimonio. Las criaturas salvajes y atormentadas que claman desde el interior del alambique deben ser mantenidas en su lugar por el sello, pero además, si éste se rompe, el matrimonio divino no puede tener lugar. El problema del sello es también el problema de la entrega, ya se trate de entregarse a un proceso interior o a una relación. Muchas personas tienen un miedo profundo a comprometerse, y eso les impide permanecer en el fuego y elaborar a fondo cualquier cosa. Por más que técnicamente puedan mantenerse leales a una relación, a un trabajo o a un terapeuta, se las arreglan para no estar realmente metidas en ello, para que nada de sí se queme ni se eleve. Es el dilema del puera aeternus, temeroso del sufrimiento y del conflicto que se dan en el interior de esa vasija cerrada, y cuya sombra o lado negativo, el sénex o anciano, no tiene verdadera fe en el proceso de transformación, pese a su aparente optimismo. El puer y la puella están continuamente evadiéndose y escapando. Con frecuencia he oído decir, a personas que tienen este tipo de conflicto, que al llegar a la mitad de la vida se sienten como irreales, como si les faltara sustancia. No hay formación de la piedra, porque no están dispuestas a dejar intacto el sello. Podríamos continuar hablando largo rato del simbolismo del alambique, que es similar al temenos o recinto cerrado de los templos griegos. Las imágenes oníricas sacan a relucir con frecuencia este tema bajo la forma de una habitación con una puerta clausurada, o una prisión que es en realidad un contenedor sagrado. Estos motivos aparecen continuamente. Sophie que andaba al azar por un bosque y llegaba a un claro circular donde me encontré con otra persona, o Sophie que estaba en un jardín cercado por una altísima muralla. El espacio cerrado, y con frecuencia amurallado, donde sucede algo misterioso, es el caldero sagrado de la psique, que en la alquimia se presenta como el alambique. ¿Alguna pregunta más sobre terminología? Oyente, ¿la piedra filosofal y el grial son lo mismo? Liz, esa es una manera de interpretar el grial, y a mí me parece la interpretación más atractiva.
En el poema Parzival de Wolfram von Eschenbach, en vez de ser un cáliz, el grial es una piedra. El poema de von Eschenbach fue la primera representación de este mito en la literatura occidental. Las novelas más conocidas de Chrétien de Troyes vinieron después, y el grial se cristianizó al asumir la forma del cáliz de donde bebió Cristo en el transcurso de la última cena. Pero inicialmente era una piedra, y muchos de los motivos del grial se pueden hallar en los escritos alquímicos. La búsqueda del grial es una búsqueda interior, una metáfora paralela al opus alquímico, y la piedra es el propio sí mismo del buscador, que, de acuerdo con la alquimia, no se puede hallar sin sufrimientos y en lugares hermosos, sino solamente en el montón de estiércol de la prima materia.